Asterisco la dejó en el altar, sin imaginar que el destino la haría más poderosa que él. Asterisco parte y, el día que el mundo se detuvo. El sol brillaba con una intensidad casi irónica sobre Valera, una pequeña ciudad costera donde el tiempo parecía detenerse entre el vaivén de las olas y el susurro del viento entre los naranjos. Las calles estaban adornadas con guirnaldas blancas y azules, los balcones lucían banderines, y el aire olía a sal, flores frescas y esperanza. Hoy era el día de la boda de Clara y Daniel. Desde que eran niños, todos en Valera daban por hecho que terminarían juntos. Él, con su sonrisa fácil y mirada tranquila, ella, con su voz suave y ojos que parecían ver más allá de las cosas. Habían crecido juntos, estudiado juntos, soñado juntos. Y ahora, después de 10 años de amor anunciado, la ceremonia se celebraría en la vieja iglesia de piedra junto al acantilado. Clara se miró por última vez en el espejo del pequeño cuarto trasero de la sacristía. Su vestido, de encaje antiguo y corte sencillo, resplandecía bajo la luz tenue. No llevaba joyas, solo una pequeña cruz de plata que su madre le había dado. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de emoción. Asterisco por fin, pensó. Asterisco por fin seremos uno. La música comenzó. El órgano entonó una melodía lenta y solemne. Las puertas de la iglesia se abrieron. Todos se levantaron. Clara respiró hondo y comenzó a caminar por el pasillo, entre filas de rostros conocidos, sonrisas emocionadas, lágrimas contenidas. Pero cuando llegó al altar, Daniel no estaba. El sacerdote miró a su alrededor, confundido. Los invitados murmuraron. La madre de Clara apretó los labios. El silencio se volvió denso, pesado como una losa. Sobre la almohadilla de terciopelo donde debía estar el anillo, había un sobre blanco. El sacerdote lo tomó con cuidado y se lo entregó a Clara. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro, solo una hoja con 2 líneas escritas a mano. Asterisco, no puedo hacerlo. Lo siento. Asterisco. Daniel. Nadie supo cuándo se fue. Nadie lo vio salir. Solo se fue. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Clara no gritó. No lloró. No se desmayó. Simplemente se quedó allí, de pie, con el vestido blanco y el corazón roto, mientras el mundo entero la miraba como si ya fuera una historia triste. Los invitados se fueron en silencio. Algunos con lástima, otros con desdén. Algunos dijeron que Daniel había huido por miedo. Otros, que siempre supieron que no era hombre para compromisos. Pero todos hablaban. Y sus palabras se convirtieron en espinas. Esa noche, Clara regresó a su casa sin quitarse el vestido. Se sentó en el balcón, mirando el mar oscuro. Las olas golpeaban con fuerza, como si quisieran arrastrar todo lo que quedaba de su pasado. Y en medio del silencio, entre el viento y el eco de una vida que ya no existía, murmuró una sola frase. No voy a desaparecer. Voy a renacer. Y sin saberlo aún, el universo escuchó. Porque a veces, el abandono no es el final. Es solo el primer latido de una nueva existencia. Asterisco la dejó en el altar, sin imaginar que el destino la haría más poderosa que él. Asterisco parte 2. El despertar en las sombras. Pasaron los meses. Valera pronto olvidó el escándalo. Las fiestas volvieron, los rumores se apagaron, y la gente siguió con sus vidas. Pero Clara no volvió. Desapareció sin despedirse. Dejó solo una carta a su madre. Asterisco, necesito irme. Necesito encontrarme. No me busques. Asterisco. Nadie supo a dónde fue. Hasta que un día, en un laboratorio olvidado en medio del desierto de Arkham, apareció como una sombra entre científicos anónimos y máquinas que nadie comprendía del todo. El proyecto EON era un programa secreto, financiado por una coalición de gobiernos temerosos del futuro. Su objetivo, estudiar una fuente de energía primordial hallada en el núcleo de un meteorito caído décadas atrás. Energía que no era ni nuclear, ni solar, ni magnética. Algo más antiguo. Algo que pulsaba como un corazón dormido. Clara no fue contratada por sus títulos, no tenía ninguno, sino por una recomendación anónima, enviada desde una red oscura. El director del centro, un hombre de voz grave y mirada cansada, la miró largo rato antes de asentir. «Sabes que esto no es un trabajo, ¿verdad?», dijo. «Es una prueba. Para quienes están listos, o condenados». Clara asintió. «Estoy lista». Durante semanas, trabajó en silencio. Aprendió los códigos, los protocolos, las frecuencias de resonancia del núcleo energético. Era meticulosa, precisa, como si ya supiera lo que hacía. Algunos colegas murmuraban que parecía demasiado calmada, como si no temiera nada. Como si ya hubiera vivido aquello antes. Una noche,
el cielo se oscureció de forma anormal. Nubes negras, densas como plomo, cubrieron el desierto. No era temporada de tormentas. Y sin embargo, el aire vibraba. Los sensores del laboratorio enloquecieron. El núcleo comenzó a emitir pulsos regulares, como si respondiera a algo. «¡Evacuación!», gritó el director. «Cierre de emergencia». Pero Clara no corrió. Algo en su interior la detuvo. Una voz. No con palabras, sino con sensaciones. Como un eco en la sangre. Subió al nivel superior, donde el núcleo estaba expuesto bajo una cúpula de cristal reforzado. Allí, frente al dispositivo que contenía la energía estelar, levantó la vista. Un rayo cayó. No de las nubes, sino del centro mismo de la tormenta, como si hubiera sido atraído. Impactó directamente en la cúpula. El cristal estalló. La energía se liberó en una onda dorada que barrió el laboratorio. Todos los sistemas fallaron. Las luces se apagaron. Los generadores colapsaron. Y cuando los equipos de rescate llegaron horas después, encontraron el lugar devastado, pero a Clara de pie en el centro, ilesa. Su piel brillaba con una tenue luz dorada. Sus ojos, antes marrones, ahora tenían destellos como estrellas lejanas. No sangraba. No temblaba. Solo miraba sus manos, como si viera algo que nadie más podía. ¿Qué eres?, susurró uno de los técnicos. Clara no respondió. En su mente, imágenes estallaban como galaxias naciendo, mundos olvidados, constelaciones que cantaban, una raza antigua que sembró semillas de conciencia en planetas como la Tierra. Portadores. Guardianes. Elegidos. Y ella, era una de ellos. No una víctima. No una abandonada. Una heredera. El fuego estelar no se había activado por accidente. Se había despertado por traición. Por dolor. Por amor roto. Y ahora, por primera vez en milenios, el universo tenía una nueva vigilante. Clara salió del laboratorio al amanecer, sin mirar atrás. El desierto se extendía ante ella, infinito. Y en su pecho, algo más fuerte que el miedo, más viejo que el tiempo, latía con fuerza. El destino la había roto. Pero el universo la estaba reconstruyendo. Y esta vez, no sería para amar a un hombre. Sería para salvar a un mundo. Asterisco la dejó en el altar, sin imaginar que el destino la haría más poderosa que él. Asterisco parte 3, el regreso del ausente. El desierto de Arkham quedó atrás. Clara no regresó a ninguna ciudad. Se internó en las montañas del norte, en una región deshabitada donde antiguas leyendas hablaban de templos enterrados bajo la nieve. Allí, entre ventiscas eternas y cumbres que tocaban las nubes, comenzó a entrenar. No necesitaba comer como antes. El aire, la luz, incluso el frío, parecían alimentarla. Aprendió a mover objetos con la mente, a sanar heridas con un simple contacto, a sentir el pulso de la tierra como si fuera su propio corazón. Cada noche, bajo las estrellas, escuchaba voces en silencio, memorias de una civilización que había existido antes de las primeras pirámides, antes de los primeros barcos, antes del lenguaje. Eran los Luminis, los portadores del fuego estelar, guardianes del equilibrio entre mundos. Y cuando su planeta natal fue destruido por una oscuridad codiciosa, sembraron sus semillas genéticas en especies jóvenes del universo. Entre ellas, la humanidad. Clara no era la única, pero sí la primera en despertar en milenios. Mientras ella se transformaba, el cielo cambió. En ciudades de todo el mundo, los satélites comenzaron a fallar. Las noches se oscurecieron no por nubes, sino por sombras que descendían desde la estratosfera. Naves negras, sin marcas ni señales, aparecieron sobre capitales. No atacaron. Solo observaron. Como cazadores esperando el momento. Y entonces, una transmisión global interrumpió todas las frecuencias. Una figura encapuchada apareció en pantallas, cielos, hologramas. Su rostro se reveló lentamente. Daniel. Pero no el Daniel que había huido de un altar. Este era distinto. Frío. Metálico. Sus ojos brillaban con un fuego rojizo. Una armadura biomecánica cubría su cuerpo, hecha de una sustancia que parecía absorber la luz. Humanidad, dijo, con una voz que no era del todo humana. He regresado no como uno de ustedes, sino como su guía. He sido elegido por la coalición de Umbra, guardianes del orden cósmico. Y he venido a reclamar lo que pertenece al poder verdadero. Hizo una pausa. Su mirada se clavó en la cámara como si pudiera ver a través de ella. Clara, sé que estás viva. Puedo sentir tu fuego. Pero ese poder no fue hecho para ti. No para alguien que fue abandonada, humillada, rota.
El fuego estelar debe estar en manos fuertes. En manos como las mías. La transmisión mostró imágenes, ciudades paralizadas por campos de energía, científicos desaparecidos, laboratorios destruidos. La coalición ya había estado aquí, en secreto, eliminando cualquier rastro de la antigua tecnología. Y ahora, con Daniel como su campeón, venían por el último portador. Entreguen a la portadora del fuego, continuó, o este planeta será purgado. No por odio. Por necesidad. La señal se cortó. El mundo quedó en shock. En las montañas, Clara escuchó todo desde un antiguo receptor que había reconstruido con pedazos de metal y energía pura. No se movió. No gritó. Solo cerró los ojos y sintió el latido del universo. No huiste por miedo, murmuró. Te fuiste porque querías poder. Y ahora lo tienes, pero no es tuyo. Solo lo alquilas. Abrió los ojos. Brillaban con una luz dorada, profunda y serena. ¿Y si has venido a destruirme? Entonces que venga el fuego. Alzó las manos. La nieve a su alrededor se elevó en espirales. Las rocas temblaron. Y en lo alto, entre las nubes, algo respondió, una constelación se movió. Una estrella parpadeó. Como si el cosmos mismo se preparara para una guerra que había estado dormida. Desde antes de que el primer hombre encendiera una llama. Asterisco la dejó en el altar, sin imaginar que el destino la haría más poderosa que él. Asterisco parte 4, la guerrera del amanecer. Las naves negras descendieron sobre las grandes ciudades, Roma, Nairobi, Singapur, Buenos Aires. No dispararon. No destruyeron. Simplemente se posaron como sombras sobre los cielos, proyectando campos de contención que inmovilizaban a millones. La gravedad se distorsionaba. Los animales huían. Los ríos se detenían. Era como si el planeta contuviera el aliento. Desde el interior de la nave nodriza, anclada sobre el Océano Pacífico, Daniel observaba los monitores con frialdad. Cada ciudad sometida era un paso más hacia su objetivo, encontrar a Clara. La coalición de Umbra no toleraba rivales. El fuego estelar no podía tener dos portadores. Y uno de ellos debía extinguirse. Localicen su frecuencia, ordenó, su voz amplificada por el casco biomecánico. El núcleo de energía en Arcan fue solo el principio. Ella está activa. Puedo sentirla. Pero no contaba con lo que sucedió a continuación. En un pequeño pueblo de los Andes, un niño de 10 años curó a su perro herido con las manos. En una favela de Río, una anciana detuvo una avalancha levantando los brazos. En un barrio de Estambul, una maestra hizo flotar libros en el aire mientras sus alumnos gritaban de asombro. El fuego no estaba solo en Clara. Era contagioso. Era ancestral. Y ella lo había despertado en todos. Desde lo alto de las montañas de Silvania, donde el aire era tan puro que parecía cristal, Clara sintió cada despertar como un latido en su propio corazón. No eran solo portadores, eran hermanos. La semilla que los Luminis habían sembrado nunca murió. Solo esperó a que uno de ellos abriera la puerta. Y ella la había abierto con dolor. Sin armas, sin ejército, Clara descendió de las montañas. Caminó descalza sobre la tierra, su túnica blanca ondeando como una bandera de paz. Donde pasaba, la naturaleza florecía. Los árboles torcidos se enderezaban. Los ríos secos volvían a correr. Y quienes la veían, aunque no la conocieran, sentían un impulso irresistible, seguirla. En pocos días, miles la acompañaban. No como soldados, sino como peregrinos. Gente de todas las razas, edades, creencias. No llevaban armas. Solo esperanza. Y en sus ojos, un destello dorado apenas perceptible. Clara llegó al Valle de Virel, un lugar sagrado en las antiguas crónicas, donde una vez se alzó un templo de luz. Allí, con las manos en el suelo, invocó la energía. Una columna de luz dorada estalló hacia el cielo, visible desde continentes enteros. En su cima, se formó una estructura, un santuario de energía pura, flotando sobre la tierra, como una estrella caída. Desde allí, habló. No por altavoces, sino directamente en las mentes de quienes estaban despiertos. No lucharemos con odio. No destruiremos como ellos. El verdadero poder no domina. El verdadero poder protege. El fuego estelar no es un arma. Es un pacto. Un recordatorio de que todos somos parte de algo más grande. Y entonces, cuando las naves de Umbra se acercaron al santuario, listas para aniquilarlo, Clara no levantó una defensa. Se arrodilló. Y cantó. Una melodía antigua, sin palabras, que resonaba con la frecuencia del universo. Un canto que los Luminis usaban para calmar estrellas. El suelo tembló.
El cielo se partió en colores que nunca habían existido. Y las naves, gigantescas, invencibles, se detuvieron en el aire. Sus sistemas colapsaron. Sus armas se apagaron. Sus tripulaciones gritaron, no de dolor, sino de recuerdo. Porque en ese instante, algo en su interior, una chispa dormida, se encendió. Incluso en los soldados de Umbra, incluso en los corazones endurecidos, el fuego estelar respondió. La humanidad entera sintió el cambio. Como si después de milenios de oscuridad, por fin, hubiera amanecido. Asterisco la dejó en el altar, sin imaginar que el destino la haría más poderosa que él. Asterisco parte V, el juicio de las estrellas. La nave nodriza de la coalición de Umbra flotaba en órbita baja, inmóvil, como un gigante herido. Su corazón energético, una esfera negra que absorbía la luz, palpitaba débilmente. En su interior, Daniel yacía en el centro del puente de mando, la armadura agrietada, el casco partido. La energía dorada del canto de Clara había penetrado hasta lo más profundo de su ser, no como un ataque, sino como una verdad inevitable. No había sido derrotado por fuerza. Había sido desarmado por memoria. En su mente, imágenes estallaron, él y Clara de niños, corriendo entre los naranjos de Valera, risas bajo la lluvia, promesas susurradas al atardecer. Y luego, la oscuridad, la oferta de la coalición, el miedo a no ser suficiente, el deseo de poder para no volver a sentirse pequeño. Se había convencido de que huir era un acto de valentía. Pero ahora sabía la verdad. Fue un acto de cobardía. Cuando los sistemas de la nave fallaron, no intentó escapar. Se quitó la armadura, pieza por pieza, como si se despojara de una mentira que había llevado por años. Y con el rostro descubierto, vulnerable, activó el canal de emergencia. Clara, dijo, su voz temblorosa, sin eco artificial. Estoy aquí. No vengo a luchar. Vengo a escuchar. Desde el santuario de luz en el valle de Virel, Clara sintió su llamado. No con el oído, sino con el alma. Sabía que no era una trampa. Era un grito desde el fondo del abismo. Sin decir una palabra a los miles que la rodeaban, alzó los brazos y ascendió en una columna de luz. Cruzó la atmósfera como una estrella viva, hasta posarse suavemente sobre la cubierta de la nave. Daniel estaba de rodillas. No había guardias. No había armas. Solo él, bajo la luz dorada que filtraba por las ventanas rotas, con los ojos llenos de lágrimas. Te dejé porque tenía miedo, confesó. Miedo de no poder darte lo que merecías. Miedo de que tu luz me hiciera ver lo oscuro que era yo por dentro. Pensé que si tenía poder, si fuera más fuerte, podría merecerte. Clara lo miró largo rato. No con rencor. No con indiferencia. Con tristeza. Y con una compasión que solo puede nacer de haber sufrido, y aún así, seguir amando. No me dejaste por miedo, Daniel, dijo, su voz suave como el viento. Me dejaste porque no creías en ti. Y cuando la coalición te ofreció poder, lo tomaste como si fuera redención. Pero el poder no salva. Solo revela. Y lo que revelaste fue que aún no estabas listo para cargar con tu propia luz. Él bajó la cabeza. ¿Puedo volver? Clara extendió la mano. No para tomarlo, sino para ofrecerle un camino. La tierra ya no es tu campo de batalla. Es su hogar. Y si alguna vez quieres regresar, no será como conquistador. No será como el hombre que huyó. Será como uno más de nosotros. Como alguien que aprendió que el verdadero poder no se toma. Se entrega. Daniel tomó su mano. No hubo explosión. No hubo milagro. Solo un hombre roto, tocado por una mujer que ya no necesitaba salvarlo. Pero que aún lo veía. Clara lo llevó de vuelta a la tierra. No al santuario. No como un prisionero. Lo dejó en Valera, en la misma plaza donde todos los rumores comenzaron. Ahora, las guirnaldas blancas habían desaparecido. En su lugar, niños jugaban bajo árboles florecidos. Una anciana regaba plantas. La vida seguía. Daniel se sentó en un banco, solo, con la mirada perdida en el mar. Y por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Mientras tanto, Clara ascendió una vez más. Esta vez, no para regresar. Las estrellas la llamaban. Otros mundos necesitaban guardián. Otras semillas dormían. Desde el santuario, miles de ojos dorados la siguieron con la mirada, sintiendo su presencia como un latido en el pecho. Y cuando la columna de luz la envolvió y desapareció en el cielo, una voz, suave y eterna, resonó en los corazones de quienes estaban despiertos. Asterisco, no soy venganza. Soy promesa.
No soy dueña del fuego. Soy su guardiana. Y mientras haya alguien dispuesto a levantarse desde la ceniza, jamás estarán solos. Asterisco. El universo entero guardó silencio. Y en ese silencio, una nueva era comenzó.